Dios les bendiga, bienvenidas una vez más a su programa Mujeres con Propósito. Hoy quiero saludarle y bendecir su vida. Hoy quiero compartir una pequeña porción de la palabra del Señor, pero sin antes poder orar y darle gracias a Dios por ese tiempo que nos permite compartir con ustedes. Ahí en su casita, inclinen su rostro y acompáñenme a hacer esta oración. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor Jesús, por ese tiempo que nos permites compartir tu palabra. Señor, te pido que puedas llegar a muchos corazones, Padre, que tú puedas hacer una obra perfecta en la vida de cada uno de tus hijos, Padre, que se puedan esforzar, Papito Santo, a hacer tu voluntad, Padre, y seguir tus caminos. Los bendigo en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Como les compartía, hermanas, mujeres de Casa de Restauración, Mujeres con Propósito, si usted está viendo, nos comparta para que otras mujeres puedan ver esta transmisión y puedan ser bendecidas de una manera sobrenatural. Amén. Hoy el Señor pone una palabra en mi corazón y quiero compartirles el nombre de esa palabra. Y no es fácil seguir a Cristo, pero tampoco difícil. Y muchas veces, como hijas de Dios, ¿verdad? Como mujeres, como amas de casa, como seguidoras de Cristo, pasamos diferentes circunstancias que vamos atravesando. Y hay tribulaciones, hay dificultades, hay ciertos momentos que pasamos difíciles, ¿verdad? Y pensamos que no podemos alcanzar los propósitos que Dios ha puesto en nuestra vida. Pero sin embargo, hoy yo quiero decirte de parte de Dios que todo lo podemos en Cristo, porque Él es el que nos fortalece. Amén. Así que quiero que me acompañe ahí en su casita, en Lucas capítulo 14, versículo 25, en la palabra de Dios dice así: el costo de seguir a Jesús. Jesús estaba caminando con mucha gente y les dijo: si alguien viene a mí, pero pone en primer lugar a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos o a sus hermanas, no puede ser mi seguidor. El que me sigue tiene que entregar hasta su propia vida. Y algo muy importante en este versículo, ¿verdad? Porque muchas veces como mujeres, como seres humanos, cuando estamos muy apegados a nuestra familia, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros padres, nos es difícil tomar esa palabra tal vez de decir, bueno, voy a dejar a mi papá, voy a dejar a mi mamá, voy a dejar a mis hermanos. Y ciertamente en el proceso que vamos pasando como cristianos, muchas veces la familia es la que se aleja de nosotros por seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque ya no embonamos en sus fiestas, ya no nos invitan porque ya no pensamos lo mismo que ellos piensan, ya no hablamos lo mismo que ellos hablan, ¿verdad? Pero sin embargo, aquí podemos ver que para ser seguidores de Cristo necesitamos entregar nuestra vida, como en totalidad, entregarnos nosotras mismas a Cristo para que Él pueda hacer esos milagros que nosotras necesitamos en nuestra vida. Pero sin embargo, dice la palabra de Dios que tenemos que, dice aquí, dejar a un segundo plano, ¿verdad? Y poner primeramente a Dios y entregar hasta nuestra propia vida. Y lo podemos ver en la palabra, y lo podemos ver también en los discípulos, ¿verdad? Que ellos dejaban todo por seguir a Jesús. Muchos dejaban casa, muchos dejaban su familia por seguir a Cristo. Pero también podemos ver que a algunos de ellos se les complicaba. Y vemos también a Judas, ¿verdad? Porque Judas era uno de los discípulos de Jesús. Y era un seguidor, era un discípulo que estaba entre sus apóstoles. Entonces, muchas veces dentro del cristianismo hay gente que ya no sigue el camino de Jesús. ¿Por qué? Porque pasa tribulaciones, pasa pruebas o a lo que está alrededor de uno lo llama. Pero yo quiero decirte de parte de Dios que sí lo podemos lograr, que para Dios no es nada imposible cuando nosotros tomamos decisiones en nuestra vida, que queremos cambiar nuestra forma de vivir, queremos cambiar nuestra forma de pensar, queremos dejar todo lo que no nos ayuda, ¿verdad? Y miren que en la palabra de Dios en 2 de Reyes capítulo 8 versículo 12 dice: la mujer se dispuso a seguir las instrucciones del hombre de Dios y se fue con su familia al país de los filisteos. Y algo que le quiero yo mostrar, el significado de la palabra dispuso. Porque mire, hermanas, para que nosotras podamos seguir a Jesús, para que nosotras podamos hacer la voluntad de Dios, para que nosotras podamos encaminar en sus pasos, necesitamos disponer. ¿Qué vamos a disponer? Nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque acuérdese que nuestra carne, ¿qué quiere? Los deseos del mundo, quiere, no sé, irse de fiesta, ¿verdad? Hacer esto, hacer lo otro, y nunca
no me va a dejar usted mentir, ¿verdad? Porque como seres humanos así somos, la carne nos llama, pero sin embargo dice la palabra de Dios que nosotras tenemos dominio propio, ¿verdad? Y el dominio propio nos ayuda a disponer de nuestro tiempo, nos ayuda a disponer para hacer la voluntad de Dios. Y mire que la palabra disponer tiene un significado de orden. Entonces, cuando nosotras disponemos nuestro corazón para seguir a Jesús, entra un orden en nuestra vida. En cambio, cuando nosotras no hacemos la voluntad de Dios, todo es un desorden, ¿verdad? No controlamos a nuestros hijos, nuestro matrimonio está mal, con todo el mundo tenemos pleito. Entonces, todo eso, cuando nosotros empezamos a seguir a Jesús, empieza un orden en nuestra casa. Y un orden, usted no me va a dejar tampoco mentir, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a ordenarnos dentro de nuestra casa para seguir a Jesús, vienen ciertas dificultades. Vienen ciertas limpiezas, porque a mí me pasó cuando nosotros empezamos a encaminar en las cosas de Dios, pasamos momentos difíciles, momentos críticos, pero todo era parte de un proceso que nosotros teníamos que vivir como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos tenía que limpiar, Dios nos tenía que quitar todo lo que nos estorbaba. Y yo puedo ver aquí en la palabra cómo el Señor quiere que nosotras seamos limpiadas, que se nos sea quitado toda impureza. Recuérdense que a la mujer samaritana, ¿verdad? Cuando estaban a punto de apedrearla y ella había cometido muchos pecados, había hecho muchas cosas, pero sin embargo el Señor le dijo: ¿quién te juzga, verdad? ¿Quién no ha cometido algún pecado? ¿Quién es libre que tire la primera piedra? Y sin embargo todos tenemos un pasado, todos tenemos dificultades, todos pasamos por diferentes situaciones, pero es necesario que nosotros dispongamos nuestro corazón como ella así lo hizo. Entonces hay que reconocer, y para eso necesitamos tener un orden en nuestra vida. Y yo quiero decirle que el orden, así como dice el título, no es fácil, pero tampoco difícil dejarnos cuando nosotras tenemos el deseo y la disposición de que Dios pueda obrar en nuestra vida. Mire que también la palabra dispuso del Hebreo 35:59, la palabra cum, tiene un significado que es firme. Entonces, acuérdense que la roca es Cristo, y cuando nosotros nos paramos en la roca que es Cristo Jesús, adquirimos una firmeza. Por eso es necesario que nosotros podamos estar firmes en las cosas de Dios. Y como te decía, hermana, podemos pasar diferentes situaciones, podemos tal vez una economía difícil, tal vez nuestros hijos se nos enferman, ¿verdad? Tal vez su esposo pierde el trabajo, tal vez usted esté luchando con algo, pero yo quiero decirle de parte de Dios que para Dios no es imposible. Cuando tú dispones tu corazón, yo quiero decirte que cuando tú empiezas a honrar a Dios, cuando tú empiezas a bendecir a Dios, cuando tú empiezas a poner en primer lugar a Dios, Él te va a poner en primer lugar a ti. ¿En qué? En bendecirte. Dice la palabra de Dios: pon primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces no nos preocupemos, pongamos primeramente a Dios y Dios nos va a suplir, Dios nos va a bendecir. De una u otra manera vemos el sustento de Dios. Muchas veces sucede, a nosotros nos sucede como pastores, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos un sueldo, pero sin embargo Dios nos bendice, y muchas veces tenemos que pagar luz, tenemos que pagar agua, tenemos que pagar renta, y nosotros no tenemos en la mente que yo tengo un sueldo de tal que voy a ganar y puedo pagar. No, nosotros creemos en Dios, nosotros activamos esa palabra de que nosotros nos dejamos firmes para Dios, porque sabemos que a través de eso va a estar nuestra bendición. A través de honrar a Dios, de seguir a Jesús, Dios nos bendice de una manera sobrenatural. Por eso dice la palabra: pon primeramente el reino de Dios. Pero yo quiero hacerte una pregunta a ti, hermana, en esta noche. ¿Qué pones primero tú? ¿Verdad? Que te hace tal vez el camino difícil de seguir a Cristo. Pero es algo muy importante que nosotras podamos tener esa firmeza. Y también tiene un significado de reparar. Entonces Dios, cuando viene a nuestra vida, cuando estamos en el camino de seguir a Cristo, viene una reparación, un orden, ¿verdad? Una formación, una firmeza, que eso nos ayuda a estar consolidados a los pies de Cristo, ¿verdad? Y yo quiero que me pueda acompañar a Lucas capítulo 9, versículo 27. Dice así: después Jesús les dijo a todos: si alguno quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da cada día y seguirme. Entonces,
Número 2, acuérdense que tenemos que disponer nuestro corazón y nuestra vida. Y el segundo es renunciar a sí mismo. Entonces, yo creo que esa es la parte también difícil, renunciar a nosotros mismos, renunciar a lo que estamos acostumbrados, renunciar a nuestros pensamientos, renunciar tal vez a su cultura, renunciar a su forma de pensar, renunciar a sus creencias, renunciar a la educación tal vez que le formaron y no va conforme a la formación que Cristo nos da. Pero sin embargo, yo quiero decirle que cuando nosotros renunciamos, hermanos, como dice la palabra, si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar y aceptar la cruz de seguirme. Y mire que muchas veces no queremos cargar esa cruz, no queremos cargar esas dificultades, no queremos cargar ese sufrimiento que Jesús tuvo en la cruz, ¿verdad? Porque Él sufrió, pero sin embargo, Él se dio como un sacrificio perfecto. Hermanos, hermanas, Él no tenía necesidad de sufrir, pero sin embargo, por amor a nosotros, por amor a usted, por amor a mí, Él dio su vida por nosotras y podemos ver que Él pagó un precio. Y ese precio fue el precio perfecto que Él pudo hacer por nosotros. Y nosotros no queremos pagar ese precio. Pero yo quiero decirle de parte de Dios que necesitamos renunciar a todo lo que nos estorba. ¿Qué le estorba a usted que no ha querido dejar? Tal vez usted no ha querido dejar una amistad, tal vez usted no ha querido soltar ese cordón umbilical, ¿verdad? Que nos hablaban en el culto. Es necesario que cortemos con todo lo que nos estorba para que nosotros podamos ser unos buenos seguidores del Señor. Pero es necesario que renunciemos. Hay cosas que hemos guardado por mucho tiempo en nuestro corazón: resentimiento, dolor, tristeza. No has podido perdonar a tus padres, no has podido perdonar a tu esposo, no has podido perdonar a tus hermanos. Es necesario que podamos hacerlo, porque si no, eso nos estorba en el seguimiento de Jesús. Por eso tenemos que cargar nuestra cruz, ¿verdad? Tenemos que entregar lo que nos estorba. Y mire, yo busqué otra versión que me gustó también y yo quiero compartírselas para que podamos ver la diferencia de la palabra renunciar. Y dice así: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tomen su cruz cada día y síganme. Entonces, ¿qué dice aquí? Niéguense, morir. Necesitamos morir a nosotros mismos para que nosotros podamos reconocer. Mire que dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, dice: y en verdad, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo serán perseguidos. Y ciertamente, hermanos, cuando vamos en el camino del Señor, cuando somos seguidores, en el camino podemos tener muchos tropiezos. Y dice aquí que muchos serán perseguidos, muchos serán atribulados, muchos serán lastimados. Y aún así nosotros tenemos que aguantar, tenemos que perseverar, y para eso necesitamos tener una mente madura, tenemos que ser maduros, porque realmente no cualquiera logra brincar las circunstancias, ¿verdad? Que pasamos como cristianos, tal vez en las dificultades, en las tribulaciones, cuando uno sabe, ¿verdad? Que cuando en el mundo tal vez te ofrece todo, te da todo, tienes tal vez la economía, tienes el sustento, tenías un trabajo que sabes que no le agradaba a Dios, pero era tu canal para tener tu economía, pero sin embargo tú sabes que eso no le agrada a Dios. Entonces tenemos que morir a eso, y muchas cosas van a ser también perseguidas en nuestra vida. Dice, pasaremos por tribulaciones, pero tenemos que confiar en Dios. Entonces es donde empieza nuestra confianza en nuestro Padre. Juan capítulo 16, versículo 3 dice: estas cosas he hablado, porque en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad que yo he vencido al mundo. Mire, hermanas que me ven a través de la página de Mujeres con Propósito, tengan paz de Dios, porque a través de lo que tú estás pasando, tal vez estás pasando un momento difícil, de un proceso tal vez de sufrimiento, de fallecimiento de algún familiar, tal vez de una enfermedad, tal vez, no sé, una separación, o de tus hijos que están en problemas. Pero yo quiero decirte en este tiempo que tienes que aprender a confiar en Dios, porque mire, Él venció la muerte, Él venció todo sufrimiento al estar en la cruz. Imagínense el momento que Él pasó
en la cruz sufrió, lo lastimaron, lo avergonzaron, pero Él siguió firme hasta el último momento que Él estaba viviendo. Pero mire que Él venció al mundo, y así Dios dice la palabra, que Él nos ha dado el poder y la autoridad. Usted y yo tenemos un poder y una autoridad porque somos mujeres valientes y guerreras, dice su palabra. Él ha puesto algo especial en nosotras como su hija. Entonces, qué hermoso es que nosotras podamos entender que cuando Dios tiene un propósito en nuestra vida, podemos levantarnos, podamos alzar la voz, podamos decir: Señor, heme aquí, quiero servirte, quiero adorarte, quiero hacer tu voluntad, quiero hacer la voluntad de Dios en todo momento. Así que Dios lo que quiere es mujeres que se levante en este tiempo. Así que tú levántate, mujer, porque Dios tiene un propósito para ti. A través de lo que tú estés pasando, yo quiero decirte que Dios dice aquí en la palabra de Dios que tengas paz. Ten paz y aprendamos a confiar, porque Dios tiene promesas para tu vida, así como Dios tiene promesas para la mía, ¿verdad? Dios me ha prometido muchas cosas a mi vida, a mi familia, a mis hijos, a mi ministerio, a mi esposo, a mis seres queridos, ¿verdad? Y aún el Señor me ha dicho que toda mi familia le va a servir a Él, y yo lo creo, porque dice su palabra: yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces yo creo que yo y mi casa le serviremos al Señor. Pero ¿qué necesitamos? Aprender a confiar, a tener paz y a descansar en el Señor. Amén. Dice Romanos capítulo 8, versículo 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son los hijos de Dios. Y yo quiero preguntarle: ¿usted por quién es guiado? ¿Usted a quién sigue? Porque si usted sigue a Dios, dice aquí que somos guiados por el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios trae paz a nuestra vida, trae gozo, ¿verdad? Porque sabemos los frutos del Espíritu Santo vienen a nuestra vida. Entonces es necesario que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Hermanos, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que nuestro llanto se convierte en gozo, se convierte en alegría, se convierte en felicidad. No lloraremos de tristeza, sino lloraremos de gozo. Y lo podemos ver tal vez muchas veces cuando muere un familiar, ¿verdad? Y cuando la persona es cristiana. En lugar de que uno esté llorando ahí en el lugar donde está la persona, nos da gozo, nos da alegría, pero de cantar, de alabar a Dios, de darle gracias, porque usted no sabe si esa persona estaba sufriendo y con tan solo partir a la presencia de Dios dejó de sufrir. Y hay un gozo y una alegría porque sabemos que la persona está descansando en un lugar mejor que esta tierra. Entonces yo quiero decirle esta tarde, esta hermosa ya tarde-noche, ¿verdad? Que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Que no sea nuestra mente, que no sea nuestro corazón, que no sea el que nos guíe, porque acuérdense que el corazón es engañoso. Dice la palabra: ¿quién lo conocerá? Solamente Cristo lo conoce. Pero cuando nosotros andamos en los caminos de Dios y dejamos que Él sea el que dirija nuestro corazón, podemos confiar, ¿verdad? Pero cuando no, es necesario que nosotras seamos llenas del Espíritu Santo de Dios. Y dice Romanos 8:15: pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por lo cual clamamos: Abba, Padre. El mundo nos puede ofrecer muchas cosas, pero mayor es lo que nos da Dios, porque todo de esta tierra es pasajero. Nosotros sabemos que la ley viene de Dios, pero yo no soy más que uno no puede controlar, es un simple hombre y no puedo controlar mis malos deseos. Soy un esclavo del pecado, y esto lo decía el apóstol Pablo, ¿verdad? En la palabra, porque él, cuando él estaba caminando con el Señor, él pasó dificultades. Él decía que la carrera es larga, ¿verdad? Que es como un atleta. Él comparaba de muchas formas el seguir a Jesús. Pero lo importante que decía el apóstol Pablo, que tenemos que ser guiados por el Señor. Que dice aquí que pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud. No somos esclavos del mundo. Somos esclavos de Cristo por amor. Usted y yo somos esclavos de Cristo. ¿Por qué? Porque yo estoy agradecida por lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo estoy agradecida porque Él me tiene con vida, tiene con vida a mis hijos, tiene con vida a mi familia. Entonces hay un agradecimiento en mi corazón
a Dios por todo lo que Él ha hecho y puedo decirle, Abba Padre. Podemos decirle, gracias Señor. Podemos decirle, Jehová Jireh. Entonces podemos ver las maravillas que Dios hace en nuestra vida y nosotros cómo no vamos a estar agradecidos por lo que Él hace. Ciertamente, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Somos simples hombres, pero podemos controlar los malos deseos. Amén. Y sigue diciendo, dice, la verdad es que no entiendo nada de lo que hago, pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que quiero hacer. Entonces, nuestra carne, ¿qué quiere hacer? Lo malo. Pero lo que sabemos que a Dios le agrada, lo tenemos que hacer, que es lo bueno, ¿verdad? Y esa es una lucha con nuestra carne, es una lucha con nuestro interior, es una lucha con nuestra mente. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a muchas cosas, hermanos, que nos infundaron desde nuestra infancia, ¿verdad? Muchos le acostumbraron a adorar a otras cosas, le acostumbraron, no sé, a hacer cosas tradicionales, pero cuando uno está en Cristo, es una nueva criatura. Y dice Romanos 7:16, pero aunque hago lo que no quiero hacer, reconozco que la ley es buena, así que no soy yo quien quiero hacer lo malo, sino el pecado que está dentro de mí. Yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, pues aunque quiero hacerlo, no puedo. En vez de lo bueno, quiero hacer lo malo, y no lo quiero hacer, pero por eso si lo hago, no quiero hacer. En realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. Y Romanos 7:23 dice, pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno y trato de obedecer la ley de Dios. Y algo importante en este versículo, que tratemos, aunque sabemos tal vez que nuestro cuerpo o nuestra mente quiera seguir otras cosas, nosotros tratemos de seguir a Jesús. Tratemos de hacer lo bueno, tratemos de ser imitadores de Cristo, como dice su palabra. Y dice el apóstol, sigue diciendo, pero me siento como en una cárcel, donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente, deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerlo. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Pero le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Entonces, cuando nosotras entendemos que Cristo nos ha librado, podemos hacer su voluntad, podemos tener malos deseos, pero cuando nosotros dominamos nuestra mente, cuando tenemos dominio propio sobre nuestra vida, sabemos, es como que a usted le ofrecen, no sé, algo que a usted le gusta, pero no, a Dios no le agrada, ¿verdad? Y usted puede tomar la decisión de tomarlo o dejarlo. Y también de la misma forma es como que si usted prende un cerillo y si sabe que ese cerillo prendido le va a quemar, usted sabe que no es bueno, entonces no lo agarra. Y así son las cosas con Dios. Hay cosas que no nos convienen y no las tenemos que hacer. Y están en este mundo, pero tenemos que decirle al Señor, Señor, dame fuerzas. Señor, guíame. Quiero ser un fiel seguidor. Quiero permanecer. Amén. Y dice Juan capítulo 4, versículo 14. Pero el que beba del agua que yo doy, nunca más tendrá sed. El agua que le daré brotará dentro de él como un manantial que le da vida eterna. Mira, hermanas, algo bien lindo en este versículo. Dice aquí en la palabra de Dios, pero el que beba del agua que doy yo, más nunca tendrán sed. Cuando nosotras tomamos esa agua del Señor, cuando nosotras bebemos esa agua, hermanas, que es como cuando usted tiene mucha sed y toma algo y usted sigue teniendo mucha sed. Pero el agua del Señor es algo que nutre nuestro cuerpo, es algo que sacia nuestra alma, es algo que nos llena, es esa agua que no quieres dejar de tomar porque te sacia. Entonces tenemos que entender cuáles son las diferencias de qué es lo que le conviene a nuestra vida y qué es lo que no le conviene. Pero sin embargo yo creo que tenemos en nuestra vida decidir qué está bien y qué está mal. Porque mira, hermanas, cansémonos de las cosas que no nos hacen bien a nuestra vida, que no nos nutren, que no nos satisfacen, que no traen un beneficio, que no nos ayudan, que no nos cambian. Porque mucha gente dice, pero es que yo lo puedo solo, yo puedo hacer esto solo. Sí, sí puedes, pero solo con Dios.
Dios es el único que nos ayuda a tener dominio propio. Dios es el único que nos ayuda a dejar todo vicio. El ser humano por sí mismo no puede. Tal vez lo haga un mes, lo haga 2 meses, lo haga 3 meses. Pero cuando no está Dios en medio de la situación, dice la palabra de Dios que donde están 2 y 3 o 3 personas, ahí está Él. Entonces, cuando Dios está contigo, empezamos a cambiar nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos un respaldo de parte de Dios. Amén. Así que yo quiero bendecir su vida, pero quiero leerle otro versículo en Hebreos capítulo 12, versículo 12, pero dice: por todo eso no nos debemos dejar confiar totalmente. Por todo eso no debemos de dejar de confiar totalmente en Dios. Si la vida es como una carrera y ustedes tienen ya cansadas las manos y débiles las rodillas, dice aquí, cobren nuevas fuerzas. Entonces, muchas veces dejamos de confiar en Dios, pero aquí en su palabra dice confiar totalmente en Dios. ¿Por qué? Porque la vida es como una carrera y muchos, dice, ya tienen las manos cansadas, ya tienen las manos débiles, ya tienen las rodillas débiles. Entonces, es necesario que si usted, hermanas, en el camino que están llevando de seguir a Jesús, y usted me quiere decir, bueno, pastora, pero no ha sido fácil, estoy pasando esto y la verdad estoy pensando dejar. No es la mejor solución que tú puedes tomar. Dice que cuando tú te sientas cansado, cuando tú te sientas fatigado, tú le pidas a Dios, clámale a Dios. Porque podemos ver en la Biblia, hermanas, cómo Dios levantó a muchas mujeres. Dios usó muchas mujeres en la palabra para poder levantar naciones. Podemos ver una Esther, una Débora, que fueron mujeres valientes que Dios posicionó en un lugar para conquistar reinos, para bendecir a su pueblo. Entonces usted es una mujer que Dios ha levantado para bendecir su casa, para bendecir su familia, para bendecir a sus hijos, para bendecir a sus seres queridos. Entonces sobre usted hay un peso, pero el peso que Dios ha puesto es un peso para levantarte, es un peso para bendecirte, porque Dios a cada una nos ha dado promesas y yo quiero ver las promesas a mi vida. Yo no sé si usted quiera ver esas promesas que Dios le ha dado. Y mira lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque no hay nada imposible para Dios. Para Dios todo es posible. Pero es necesario que primero lo pongamos a Él en nuestra vida y todo lo que gira alrededor de nosotros. Porque ciertamente podemos agarrar como amuletos, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, realmente todo lo podemos en Cristo, pero necesitamos ser seguidoras, necesitamos nosotras hacer la voluntad de Dios, necesitamos nosotras disponer nuestro corazón, necesitamos disponer nuestra mente, necesitamos disponer todo nuestro ser. Echémosle ganas, hermanas, porque Dios ha establecido algo para ti. Así que no te canses. Si tú has empezado a seguir al Señor, si tú has empezado a buscar el rostro de Dios, si tú has empezado en este camino que, no te quiero mentir, no es fácil, pero tampoco es imposible. Tampoco le quiero decir que todo es color de rosas, porque tampoco es así. Pasamos tribulaciones. Dice la palabra de Dios que aunque pases en valle de sombra de muerte, no temeré ningún mal alguno, porque Jehová estará conmigo. Y así verdaderamente es. Tal vez pases dificultades, pero cuando uno confía en Dios, Dios hace maravillas. Y dice su palabra, al que cree, todo le es posible. Si tú crees, todo lo que tú crees te será posible, pero es a la medida de tu fe. Es a la medida de que tú creas en lo que Dios ha depositado en ti. Así que reflexionemos en esta palabra. Reflexionemos en este tiempo que Dios ha puesto en nuestra vida para que nosotras aprendamos a confiar en Dios, aprendamos a ser seguidoras fieles, que a pesar de lo que pasemos, a pesar de que venga una enfermedad, a pesar de que venga una tristeza, a pesar de que venga un luto, Dios nos va a dar fuerzas para perseverar. Y yo no quiero decirle que algo no duele, sí duele, lloramos, ¿verdad? Pero confiamos en Dios, que Dios nos va a levantar, que Dios nos va a bendecir, que Dios nos va a sustentar. Y hay muchas mujeres que están esperando que Dios abra puertas, porque se han sentido cansadas, se han sentido que no ha valido la pena seguir a Jesús.
Pero yo quiero decirte que tú sigas permaneciendo, que tú sigas creyendo, porque cuando uno cree, Dios hace cosas maravillosas. Y muchas veces queremos que todo sea en nuestro tiempo y no es así, es en el tiempo de Dios, es en el tiempo que Dios ha marcado a nuestra vida. Entonces tenemos que esperar en el tiempo de Dios. Yo no quiero decirle que en un día, 2 días, no, yo no puedo decirle exactamente eso, si no Dios no me lo dice, ¿verdad? Pero yo creo que Dios para cada uno tiene un tiempo perfecto para bendecirlo. Y muchas veces, hermanas, es necesario que Dios nos limpie, que Dios nos quite lo que nos estorba, que nos purifique, que nos enseñe a madurar, que nos enseñe a valorar lo que tenemos, que nos enseñe a vivir en la escasez, que nos enseñe a vivir en la abundancia. Cuando uno vive en la abundancia, no sabe qué es escasez. Pero cuando uno vive la escasez, empieza a valorar lo que tiene, empieza a valorar cuando uno tenga la abundancia para poder bendecir a otros. Entonces es necesario que nosotras podamos perseverar y podamos seguir en los caminos de Dios, que podamos creer lo que Dios ha dicho a nuestra vida, lo que Dios va a hacer en tu vida es grande, lo que va a hacer Dios en tus hijos va a ser grande. Yo realmente estoy orgullosa de poder ver lo que Dios ha hecho en mi casa, porque yo puedo decirle que Dios trabaja no solamente conmigo, no solamente con mi esposo como cabeza de la iglesia, ¿verdad? Sino todos estamos involucrados como familia, mis hijos en un ministerio, mis hijas danzando, y nos vamos involucrando, y a mí me agrada conforme ellos van creciendo en las cosas de Dios, ¿verdad? Pero es necesario que nosotras como mamás podamos pararnos a la brecha, y aunque a veces nuestra carne se sienta débil, nuestro cuerpo debilite, nuestra mente también, podamos nosotras perseguir lo que Dios ha dicho en nuestra vida y perseverar y seguir y mantenernos, y cuando no tengamos ganas de pararnos, parémonos, cuando no tengamos ganas de hacer algo, esforcémonos a hacerlo, porque a través de eso está nuestra bendición, y aprendamos a valorar lo que Dios nos da. Si Dios nos ha dado un regalo, atesoremos ese regalo, sí, pero también saquemos, multipliquemos ese tesoro que Dios nos ha dado. No seamos como esos que nada más se comen la semilla ellos solitos y no da fruto su semilla. Si Dios te entrega algo, es para que tú lo multipliques, para que tú crezcas lo que Dios te ha dado. Si Dios te ha bendecido, no sé, en danzar, enséñale a otra persona a danzar. Si Dios te ha bendecido en cantar, enséñale a otra persona a cantar, ¿verdad? Y así como cuerpo de Cristo, vamos creciendo. Así que qué linda palabra la que hoy Dios ha traído a nuestra vida, ¿verdad? Porque sabemos que caminar con el Señor no es fácil, seguir a Jesús no es fácil, tenemos que morir a muchas cosas, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que yo quiero orar por usted, quiero bendecir su vida, quiero darle gracias a Dios por este tiempo que me permite compartir con ustedes. Tal vez hoy usted me ve aquí solita compartiendo la palabra, pero así como dice la palabra, donde están 2 o 3, ahí está el Señor y aquí estoy yo, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo junto conmigo, guiándome para poder compartir esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón, ¿verdad? Entonces yo quiero orar y darle gracias a Dios y bendecir a cada una de las mujeres que están pasando por una situación difícil y se han cansado, y puedas atesorar esta palabra que Dios nos daba, donde dice, ¿verdad? Que aunque pasemos, aunque estemos cansadas, en Hebreos 12:12, donde dice, por todo eso no debemos de dejar de confiar totalmente en Dios. Si la vida es como una carrera y ustedes ya tienen cansadas las manos y débiles las rodillas, pero hoy dice el Señor, cobren nuevas fuerzas. Así como el Señor nos dice en la palabra, recobremos nuevas fuerzas, levantémonos, digámosle al Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí, ¿verdad? Porque acuérdense que el que mete la mano al arado ya no puede volver atrás. Entonces mejor esforcémonos en hacer la voluntad de Dios. Así que ahí en su casita, hermanas, incline su rostro, levante sus manos. Yo quiero bendecirlas, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy te doy gracias por cada una de tus hijas, amado Dios, que están viendo esta transmisión, Padre, y han entendido
papito lindo, que no es fácil, pero tampoco imposible seguirte, ¿no? No hay nada imposible para ti, Padre. Y hoy las bendigo, hoy declaro fuerzas del búfalo, Padre, hoy declaro fuerzas, Padre, hoy declaro que su mirada son la mirada del águila, Señor, que no vemos los problemas de abajo, sino los vemos de arriba, Papito Santo, para poder resolverlos, Padre. Hoy declaro, Padre, que tú las cubres, las guardas, que para ti no hay nada imposible para que ellas se puedan levantar y prosperar en todo lo que tú pongas en ellas. Hoy las bendigo, las cubro, que nada las puede apartar del camino que tú has dispuesto en sus vidas, Padre. Que yo declaro que ellas son como esas vid que dan fruto al 100 por 1, Padre, y que su hoja no cae, Señor, que son mujeres que multiplican tu reino, que son mujeres que perseveran, que son mujeres que hacen tu voluntad, Señor, que son mujeres que se paran a la brecha por su casa, por su familia, por sus esposos. Son esas mujeres, esas Esteres que se paran en este tiempo a dirigir a su pueblo, Padre. Tú has depositado algo especial en nosotras, Señor, y hoy reconocemos, papito lindo, que lo que tú has puesto lo vamos a llevar a cabo, Padre. Hoy las bendigo en el nombre de Jesús y declaro victoria sobre sus vidas. Así que, hermanas, yo quiero bendecir sus vidas. Le doy gracias a Dios por este tiempo que me permitió compartir con ustedes. Me da gusto poder no verlas físicamente, ¿verdad? Porque estoy atrás de cámara, pero puedo bendecir sus vidas. Puedo darle gracias a Dios porque usted se ha conectado, y si usted comparte esta transmisión, yo sé que muchas mujeres van a ser bendecidas a través de la palabra. Así que bendigo también a las mujeres de Casa de Restauración, y recordarles que tenemos nuestro servicio el martes 28. Así que están todas invitadas, no falten. Dios tiene una palabra y una porción especial para cada una de nosotras. Y también quiero recordarles nuestros servicios todos los domingos a las 6 p.m., los miércoles a las 7 p.m. y los viernes tenemos enseñanza profética. Así que usted no se lo pierda. Dios nos ha levantado en este tiempo para poder equiparnos y poder ser seguidores valientes y esforzados. Así que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo lunes a las 7 p.m. Bendiciones.